inconmensurable. Apocalipsis capítulo 1. Levante la mano todos los que tienen Biblia. Todos los que tienen Biblia, levante la mano. Ok. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe que los Estados Unidos ya ponen los versículos en grandes pantallas? En inmensas pantallas. En muchas iglesias que voy a predicar casi nadie lleva Biblia. La gente lleva la Biblia en los teléfonos. Está bien. Está ahí la palabra también, la leemos. Pero la mayoría de la gente ni se miran al teléfono porque están viendo las grandes pantallas. Esta Biblia que está aquí lleva conmigo 38 años. Tengo como 10 Biblias. Pero cada vez que agarro otra me siento como que, no sé, como que no tienen sabor. Yo sé que son palabras de Dios, pero esta está llena de garabatos, de códigos secretos que entiende Dios y yo nada más. Hay veces que mi esposa y mis hijos se ponen a leer las notas que yo pongo alrededor de la Biblia y dicen, no entiendo nada. Es que son códigos divinos. Cositas que Dios me revela a mí, que una sola palabrita me remonta a aquel momento. Me remonta a aquel milagro. Una sola palabra. Una sola palabrita que tú anotas ahí. Hay veces que estoy, se me fue aquí parte de esto. Espere un momentito, por favor. Alguien me consigue una piedrecita que no esté muy sucia. A ver, tráigame para acá una piedrecita que no esté muy sucia. Tráigame un teléfono, a ver. Sí, porque necesito esto. A ver. Ahí está. Esta vamos a dejarla aquí. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Leemos la palabra. Apocalipsis capítulo 1. 2 versículos. Los que están oyendo en la radio, dispensen mi tos, hermano. Pero es una tos bonita porque es salvadoreña esta tos. Me la agarré aquí. Igual que los jocotes que me comí anoche. Jocote salvadoreño. Hermano me trajo una bolsa de jocote anoche. Estaba viendo las noticias ya descansando y comiendo jocote. Qué bendición de Dios. Versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel. El primogénito de los muertos. Primogénito de los muertos, pastor. ¿Cómo es eso? Si Elías resucitó a uno en el Antiguo Testamento y Eliseo a 2. Y Jesús resucitó a Lázaro. Y al hijo de la viuda de Naín. Y a la hija de Jairo. ¿Y cómo es que dice primogénito? Porque primogénito es el primero. Cuando han habido tantas resurrecciones. Porque todo eso resucitaron con un cuerpo humano. Pero Jesús es la primicia, de acuerdo a 1 Corintios 15, cuando habla de la resurrección. Que dice, Cristo, las primicias. Luego, los que somos de Él en el día del rapto. Y luego, cuando entrega el poder, cuando destruye al anticristo. Las 3 etapas de resurrecciones. Cristo, el primero que resucita con un cuerpo glorificado. Él es la primicia. Luego nosotros, cuando venga el rapto, y esto corruptible se vista de incorruptible. Aleluya. Y entonces le seremos arrebatados en las nubes. La gente no cree eso, pero nosotros lo creemos porque creemos en la palabra de Dios. Aleluya, en el rapto de la iglesia. Y luego los que han muerto en la gran tribulación, que le han sido fieles a Dios, antes de entrar al milenio, el Señor los va a resucitar. También con cuerpo glorificado. Está en Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 y 5. El primogénito, dice la Escritura, porque es el primero con cuerpo glorificado. Y dice, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Y el pueblo de Dios dice, tómenme sus asientos, hermanos.
Hoy, que Dios me ayude, quiero predicar, hermano, traer el mensaje acerca de los 3 nos. Los 3 nos. N-O-S. Los 3 nos del libro de Apocalipsis. ¿Lo notaron cuando leímos? Que hay 3 nos. ¿Lo notaron? ¿Quién lo notó? Levante la mano, ¿quién lo notó? ¿O lo notan ahora cuando yo le estoy diciendo? El que nos, ¿qué dice? El que nos amó. El que nos lavó con su sangre, dice ahí, ¿verdad? Y el que nos hizo reyes y sacerdotes. 3 nos del libro Apocalipsis. En el libro de Génesis capítulo 1, la Biblia nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Curioso, muy curioso, que ahí dice sea la luz. Y si Dios dijo sea la luz, hubo luz. Y después que Dios dice sea la luz, todo empieza a entrar en orden. Porque antes de que sea la luz, todo estaba desordenado y vacío. Porque sin la luz, todo está desordenado y vacío. Pero identifiquemos primero la luz. Porque está muy curioso, porque este es el primer día. En el segundo día Dios crea los cielos. En el tercer día Dios crea los mares y las plantas. Y en el cuarto día Dios crea el sol, las estrellas, que son el medio de luz físico. ¿Me están siguiendo? Entonces en el cuarto día Dios crea esa luz, que de ahí sale la electricidad. ¿Cuál era la luz que creó en el primer día? O que apareció en el primer día. Es una luz eterna. Porque la luz de 24 horas, el tiempo del sol y el tiempo de la luna, marcan 24 horas. Y eso no acontece hasta el 4 día. Eso quiere decir que el primer día de la creación no tiene cuenta. Ese primer día puede haber durado billones de años. Porque el día de 24 horas no es hasta el 4 día. Donde el sol crea, Dios crea el sol, la luna y las estrellas, que es lo que marca las etapas del año, de los meses, de los días, de las horas. Entonces eso quiere decir que los otros 3 días son eternos. No tienen cuenta. Y la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Porque no habita en el tiempo y en el espacio que nosotros habitamos. ¿Quién será esa luz? ¿No dice la Biblia que Jesús es la luz del mundo? Entonces vemos que en el principio creó Dios. Ahí está la persona de Dios. Los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Porque todavía no se manifestaba la luz. Y antes que se manifieste Cristo, todo está desordenado y vacío. ¿Se recuerda de tu vida? ¿Cómo estaba tu vida antes que se manifestara la luz? ¿Cómo estaba? Desordenada y vacía. Qué tremendo está eso, Qué tremendo. Y cuando viene la luz, empieza el orden. Aleluya. Aparecen los cielos, aparecen los mares, aparecen los árboles, aparecen los animales, aparece el hombre. Aleluya. Porque nada de eso podía aparecer a no ser que se manifestara primero la gloria del Padre en el Hijo Jesucristo. Aleluya. Alabado sea su nombre. Y antes de que diga sea la luz, la Biblia dice y todo estaba desordenado y vacío. ¿Qué cosa tan tremenda? Porque ya está bien mala la cosa que esté desordenada. Pero se pone peor cuando está vacía.
Porque ¿cómo estaba nuestra vida antes de Cristo? En puro desorden. Y en el desorden estamos tratando de buscar la paz, el gozo y la alegría, pero encontramos más vacío. En los vicios, en el pecado, nosotros pensamos que ahí íbamos a encontrar la satisfacción. En el desorden pensábamos que íbamos a encontrar la satisfacción. Pero ¿qué encontramos? Más vacío y más tiniebla. Alabado sea el Señor. Hasta que se manifestó la luz de Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Entonces todo empieza a caer en orden. Todo en la creación empieza a caer en orden. Y ahí hay un principio. Ahí aparece Cristo en un principio. Nota que este es el principio de la creación. De lo físico. De lo físico. Pero ahora nos vamos para el Evangelio de Juan. Y en el capítulo 1, fíjense cómo empieza Juan. En el principio, otra vez. ¿Están conmigo, pastores? ¿Estoy bien? Dice así. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Ahí hay otro principio. Pero este no es el de la creación. Este es antes de la creación. Aquí Dios se va al principio de la eternidad. Fíjense que del libro de Génesis al libro de Juan, hermanos míos, hay casi 1500 años. Para que nosotros tuviéramos esa Biblia que usted tiene ahí, pasan 1500 años. A Dios le tomó 1500 años completar toda esa Biblia que tú tienes ahí. De Génesis a Apocalipsis, acontecen 1500 años. Para que tú tuvieras esa Biblia. Por eso hay que cuidarla mucho. Porque Dios se tomó mucho tiempo y mucha precaución para poner cada palabra que está en ese libro para la gloria de su santo nombre. Y fíjense que es hasta los tiempos de Juan, 1500 años, donde Dios revela el principio de los principios. Porque en el libro de Génesis solo se revela el principio de la creación. Pero en el libro de Juan dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y no dice, en el principio era el verbo y el verbo era una creación de Dios. Los versículos bíblicos que aparecen, que dicen que Jesús fue creado, se refiere a su humanidad. Como hijo del hombre. Se refiere a su humanidad. Por eso hay algunos que le quieren quitar la divinidad a Cristo, pero no pueden quitársela. Porque Él está sentado en el trono, la diestra de Dios Padre. Es el Señor de señores, Rey de reyes. Viene en poder, en gloria. A Él no se le puede quitar. Pero algunos, Satanás, torciendo la doctrina, trata de decir, mira, la Biblia dice que Él fue criado. El primogénito de la creación, dice. Yo sé quiénes son. Pero no quiero mencionarlo, puede ser que uno nos esté escuchando y se convierta. Porque si los descubrimos, apagan enseguida el radio. En el principio, Él es el primogénito de la creación. Entonces Él no puede ser Dios. Porque Dios no es creado. Pero ahí se está refiriendo a la humanidad de Cristo. Al plan de la encarnación de Cristo hecha antes de la fundación del mundo. Porque dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Como eso costó tantas guerras y tantas divisiones, no se crean que hoy no más. Aún al principio del cristianismo, cuando en el concilio de Nicea en el año 325 se reunieron más de 2000 ministros para definir esta doctrina, llegaron a la conclusión de que Jesús era humo u ocios. Usted dirá, ¿está hablando en lengua, hermano Kili? No, es una palabra griega que significa consustancial. Se decidió que Jesús era de la misma sustancia, consustancial con el Padre. Eterno como el Padre. Poderoso como el Padre. Aleluya. Omnipresente como el Padre, en todo lugar como el Padre. Omnisciente, que todo lo sabe como el Padre. Por eso la Biblia dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que vemos ahí en el principio a Dios, al Padre, al Hijo, y más adelante en el capítulo 1 de Juan, al Espíritu Santo también. Usted dice, no está ahí. ¿Cómo que no está ahí? Usted no lo ha leído del versículo 10 en adelante. Donde dice que nosotros no hemos sido engendrados
por voluntad humana, sino que hemos sido engendrados por el Espíritu de Dios. Entonces, antes de la creación, la cual se cita en Génesis capítulo 1, que era el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Antes de esa creación hubo un principio. Un principio donde el Padre y el Hijo se sentaron a planear la eternidad de la raza humana. Antes que existiera tierra, antes que existiera cielo, antes que existiera nada, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y luego dice, y todo lo que ha sido creado, por Él y a través de Él ha sido creado. Así que se sentó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a planear todo. Yo estudié ingeniería, trabajé 15 años antes de trabajar tiempo completo en el ministerio de ingeniero. Y a mí me traían un papeleo así, para hacer una construcción. Hay veces de una casa, hay veces de grandes almacenes, hay veces de edificios de 5 pisos. Y en ese papeleo lo único que venía era la distancia del lote. No había nada. Ahí lo que había era zacate. Gatos corriendo por ahí, perros, cucarachas, moscas, no había nada. Sin embargo, yo tenía que como ingeniero mandar a un ingeniero civil a estudiar el terreno. Porque si íbamos a hacer un edificio de 5 pisos había que buscar la piedra. Porque una casa usted la puede edificar no sobre la roca, aunque aquí estamos hablando de una técnica ya humana, poniendo cemento y varillas, etcétera. Pero un edificio tiene que edificarlo sobre la roca. Porque si no el fundamento no aguanta. Y para no hacer la historia larga y meterme más en lo que Dios me ha mandado a decirles hoy, vemos ahí que nada existe. Y yo en una oficina, con papel y lápiz, empiezo a pintar planos, a diseñar el tamaño, el gruesor de las columnas, porque no es ponerle cualquier palo. Tiene que ser una columna que sostenga los 5 pisos que vienen arriba. Si le va a poner varilla al cemento, no puede ser una varilla de media pulgada. Tiene que ser o de 1,5 pulgadas o de 2 pulgadas, de acuerdo al tamaño del edificio. De algo que no existe. Está todo diseñado. Y en el caso mío, yo tenía que diseñar cuántos galones de pintura, cuántos tornillos, cuántos clavos. Porque en una construcción grande, si usted se equivoca en la cantidad de clavos, esa compañía pierde miles de dólares. Así que había que calcular cuántas libras de clavo se iba a llevar la construcción. Y no existía nada. Y cuando esos planos llegaban a los carpinteros, a los constructores, usted pasaba por allí y a los 5 o 6 meses o al año estaba el gran edificio pintado con arbolitos, con zacate, con hierba, con todo, de algo que no existía. Entonces, si nosotros podemos hacer eso, ¿qué no habrá hecho el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el principio, diseñando todo esto que nosotros tenemos? Hasta las matas de jocote del Salvador. Luego en el libro Apocalipsis hay otro principio. En el capítulo 1. Yo soy el alfa y el omega. El principio. Ahí está. El otro principio. Y ese es el principio de la futura eternidad. En otras palabras, en el libro Apocalipsis se nos explica a nosotros la Nueva Jerusalén. Se nos da las puertas grandes perlas. Se nos da las dimensiones de la muralla de la ciudad de Jerusalén. Se nos dice que las calles son de oro transparente. Todo lo que el hombre valoriza aquí, allá va a ser como el polvo este. ¿Usted se imagina que alguien ande agarrando un saco de polvo para venderlo? Que se pongan ahí con una pila de sacos de polvo a vender polvo y la gente viene. ¿Y tú qué estás vendiendo? Yo estoy vendiendo polvo a $20 el saco. ¿Quién lo va a comprar? Si donde quiera tú lo agarras. Bueno, tanto que valorizamos el oro y los diamantes y todas estas piedras preciosas, allí van a ser, hermanos, allí van a ser las piedras que adornan el muro de la Nueva Jerusalén. Allí va a ser el oro que no existe aquí, porque no hay oro transparente. Alabado sea el nombre del Señor. Allí serán las calles de oro. Y entonces en el libro Apocalipsis capítulo 1 Jesús se manifiesta como otro principio.
como el principio del Dios de la eternidad. El que vamos a conocer, el que vamos a ver cara a cara. ¿Y cómo aparece? Con un rostro resplandeciente, con una espada aguda que sale de su boca, alabándose, porque aparece en su divinidad. Ya no aparece, hermanos míos, como el que van a azotar otra vez, con el que van a escupir otra vez, con el que van a pisotear otra vez, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señor, el León de la tribu de Judá. Del capítulo 2 al capítulo 4 tenemos los mensajes a las 7 iglesias. El capítulo 4 y 5 es muy interesante porque esos son capítulos que la gente lo lee y no lo entienden. Pero en el capítulo 4 y 5 vemos la iglesia arrebatada. Tipificada en los 24 ancianos. ¿Por qué 24 ancianos? 12 patriarcas del Antiguo Testamento, la iglesia del Antiguo Testamento, y 12 apóstoles del Nuevo Testamento. 24 ancianos, representando la iglesia cuando Cristo viene, de la gente que murió en los otros pactos, en la fe, Abraham, Noé, etcétera, los que murieron en los otros pactos en la fe, y los que mueren bajo la gracia, cuando Cristo venga en gloria, van a resucitar. Y dice la Biblia que los muertos en Cristo oirán su voz primero. Y nosotros que hayamos quedado, aleluya, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos para recibir al Señor, o que Él nos recibe en las nubes y estar con Él para siempre. Pero empezando en la boda del Cordero. Y esto es muy interesante. Porque capítulo 4 y 5 de Apocalipsis nos muestra a nosotros que la iglesia se va antes de la gran tribulación. Porque la gran tribulación empieza en el capítulo 6. ¿Y quiénes son estos 24 ancianos? Podemos saber quiénes son por el cántico. Léalo cuando tenga tiempo. Porque están cantando, aleluya, gloria al Cordero Inmaculado. El que nos redimió con su sangre, así cantan. ¿Quiénes son los únicos que pueden ser redimidos con la sangre de Cristo? Los seres humanos. Los ángeles no necesitan redención, porque en ellos no hay pecado. Entonces los que necesitan redención son solamente los seres humanos. Entonces si estos 24 ancianos están diciendo gloria al Cordero, porque tú nos has redimido de todo pueblo, de toda nación, con tu sangre, está representando a la iglesia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento arrebatada antes de la gran tribulación. Y luego más abajo dice, y vi el número de ellos. Dice, millones de millones. Millones de millones. En otras palabras, que los 24 ancianos es un simbolismo de los millones y millones y millones y millones que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador y ahora están en el trono alabando a Dios antes que se manifieste el anticristo en el capítulo 6. Y ahí es que vemos el anticristo imitando a Cristo en un caballo blanco con un arco, con una corona. Caballo blanco significa religión, es la imitación de Cristo de Apocalipsis 19, cuando Cristo viene en un caballo blanco para destruir al anticristo. Entonces el anticristo se hace pasar por Cristo. Y por una corona que significa poder económico y poder político. Y con un arco que significa poder de guerra, poder militar. Y por eso aparece el anticristo en el capítulo 6. Y luego vemos los sellos. Así que antes que el anticristo verdaderamente tome control, porque ya si Cristo viene pronto, el anticristo tiene que ya existir, ya tiene que ser un gobernador, porque la gran tribulación dura 7 años nada más. El anticristo no puede nacer en la gran tribulación, tiene que ser un hombre ya, con poder y autoridad, reconocido en el mundo, tiene que existir ya. Y cuando Cristo viene, entonces Él empieza a tomar poder paulatinamente, poco a poco. Que no queremos entrar ahí porque nos meteríamos 6 meses hablando de eso. Pero ahí aparecen los sellos. Y ahí aparece el anticristo en el capítulo 6. Pero es muy importante que ustedes estudien el capítulo 4 y 5. Y vean que esa es la iglesia arrebatada. Luego esos 24 ancianos, ¿saben dónde aparecen? Aparecen otra vez en el capítulo 19.
¿Qué es el capítulo 19? Las bodas del Cordero. ¿Y quiénes están en la boda del Cordero? Los 24 ancianos, alabando a Dios otra vez. ¿Y quiénes son los que van a ser parte de la boda del Cordero? La iglesia redimida por la sangre de Cristo. Alabado sea su nombre. Allí nos vamos a ver. Alguno de ustedes va a venir a mí y me va a decir, ¿se acuerda, hermano Aquiles, cuando estábamos allá en Hacienda de Joco? Cantón Hacienda de Joco. Potrero. Hacienda de Joco. Potrero, Hacienda de Joco. Cantón Potrero de Joco. Entre 4 o 5 campañas que me inviten ya me lo voy a aprender. Allí, hermanos míos, vamos a ver calles de oro. Allí en la boda del Cordero, gozándonos con Él. Aleluya. Vamos a estar recordándonos de estos tiempos. Algunos de ustedes va a decir, qué bueno que pasé al frente y acepté a Cristo. Allí. Alabado sea el Señor. Y ahora vemos aquí, porque podemos seguir por el libro Apocalipsis por ahí para allá. Pero vemos aquí que el Señor empieza diciéndole a la iglesia lo que la iglesia necesita escuchar. ¿Qué cosa necesita escuchar? Los 3 nos. En el libro Apocalipsis hay 7 sellos, 7 copas, 7 candelabros, pero hay 3 nos, que aparece antes de todo el número 7. Porque Él quiere que nosotros sepamos que nos amó. Aleluya. Que nos lavó con su sangre. Y que nos hizo. El culto ahora termina a las 6. Porque no creo que lo que me falte ahí en 20 minutos lo pueda dar. Fíjese esto. Analicemos, aprendamos a leer la palabra de Dios, saboreando cada palabra. Dice nos amó. No dice le. Porque le significa lo que nosotros hacemos hacia Él. Pero nos significa lo que Él hace hacia nosotros. Y dice que nos amó. Hay 3 palabras. En nosotros la palabra amor la usamos para muchas cosas. Pero en el original, si nos metemos a ver el original, aquí la palabra amor es la palabra ágape, que significa amor divino. Nosotros los seres humanos nacemos con otro tipo de amor. Nacemos con un amor que se llama fileo, que es amor fraternal. Tú naces con amor por tu papá, por tu mamá. ¿Ves? Todos los niños, por malo que vayan a hacer, aman a papá y a mamá. ¿Quién le pone ese amor? Dios se lo pone. Nacen con un amor fileo, con un amor fraternal. Luego, según van creciendo, desarrollan un amor eros, que es donde viene la palabra erótico. Y ya a los 12 o 13 años, usted ve que el varoncito, porque hoy en día no se sabe ya nada, pero el varoncito, usted ve que mamá ve que se empieza a lavar la boca. Antes que decirle todos los días, lávate la boca, mijo, lávate la boca. Empieza a lavarse la boca, empieza a peinarse y hasta a bañarse todos los días. Y tú te vienes enterando que ya le está echando el ojito a los 12 años a una muchachita por ahí. ¿Ves? El amor eros. ¿Ves? Que debe ser un amor usado correctamente. Eso no es para estar ahí con Paquita y Lolita y Pancracia y Dorotea y todo eso. Ese amor es para que tú tengas una mujer en la cual tú entregues tu vida y ella entregue su vida a ti, tu esposa. La mujer donde se comparta la intimidad, lo más lindo que Dios ha creado. Un eros, pero un eros santo. Pero el amor divino no nacemos con él. No nacemos con él. Nacemos con el amor fileo y con el amor eros. Con el amor fraternal y con el amor erótico. Por el amor ágape, el amor divino, no nacemos con él. Ese se tiene que recibir. Y solo se recibe cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador. Porque ¿qué dice la Biblia? Que Dios es amor. Y si tú no tienes a Dios, no tienes el amor ágape. No tienes el amor divino. Y por eso es que cuando una persona acepta a Cristo, hermano mío, quiere ayudar a los ancianos.
quiere venir a la iglesia. Empieza a gustarle lo divino. Aquí hay gente hoy que tú tienes el amor fileo, el amor fraternal, tienes el amor eros. Pero Dios te ha traído hoy aquí para que tú recibas el amor ágape, el amor divino, el amor de Dios en tu corazón y que te haga Dios un verdadero hombre, un verdadero padre. Hay hombres que le dicen a su mujer, yo te amo mucho, y le dan una entrada de palos. Porque te amo, te estoy cuidando. Llega todo jalado. ¿Cómo le dicen ustedes aquí? ¿Bolo? ¿Chupado? ¿Cómo es la cosa? Sí, pero a borracho he oído que le dicen bolo. Bolo. Entonces un bolo no es una bola, es uno que se metió en zumba, dice. En zumba, un bolo. Llega todo bolo y le da una pela a la mujer y al otro le dice, te amo, mi vida. Tú no sabes lo que es amor. Eso no es amor. Eso no es ser hombre. Pegarle a una mujer no es ser hombre. Porque ella no tiene los medios de defenderse. Pégale a un machito del tamaño tuyo a ver cómo te va. Vas a ver. Ahí sí que eres. Pues ya a la casa muy machito, ¿verdad? Y los chamacos te tienen miedo. Vienen cuando se enteran que papá viene bolo, se meten abajo de la cama, se van a esconder. Por el pánico que le tienen. Tú necesitas el amor ágape. Tú necesitas el amor de Dios, que la Biblia dice aquí, que nos amó. Y entonces Él nos amó, y cuando tú recibes ese amor, ahora tú tienes a Dios, y Dios es amor ágape, amor divino. Y entonces te empiezan a gustar las cosas santas. Tú dices, a mí la iglesia no me gusta. Aquí yo he venido para cumplir con un compromiso, porque esta señora me invite para que me deje tranquilo. Vino aquí con ustedes los aleluya hoy. Así piensa, así pensamos todos, así pensé yo. Pero si tú hoy le das una chancita a Dios, aunque sea chiquitita, aunque sea del tamaño de una semillita de mostaza, tú dices, déjame probar este Dios, déjame ver si esto es verdad. Señor, entra en mi corazón. Vas a salir de aquí transformado. Vas a hacerte un hombre de trabajo. Vas a ser un padre de familia. Vas a ser un verdadero esposo. Y usted, hermana mía, o amiga que nos visita, vas a ser la mejor madre que has sido. Porque si tú eres buena madre ahora sin Cristo, imagínate con Cristo. Usted va a ser la super mom, la super mamá. Nos amó. Mire qué curioso está eso. Porque dice, nos amó. Y no es algo que se nos da. No lee, sino nos. Pero dice amó. Y me da curiosidad el verbo como está expresado. En tiempo pasado. Porque aquí Juan, que es el que está escribiendo, pero está escribiendo bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero fíjense que es inclusiva. La palabra nos es inclusiva. En otras palabras, no se está dirigiendo a la gente solamente, sino se está incluyendo él. Nos. Se incluye él. Y aquí estamos hablando de un Juan que tiene 100 años. Que ha caminado con Dios posiblemente más de 80 años. Algunos dicen que se convirtió Juan a los 16, a los 18 años. Y si tiene 100, póngale 20. Ha caminado 80 años con Dios. Que ya es un veterano en lo que es el amor de Dios. Vaya que, lógicamente, si estuviera escribiendo él, debería escribir el que nos ama. ¿Ve? El verbo presente continuo. Nos ama. Siempre. Pero está curioso que dice nos amó. Que hay una referencia al pasado. Porque aquí hay un mensaje de Dios. Que Dios nos está... Juan está diciendo. El Señor no fue que me amó cuando me compuso un poquito. Cuando ya yo tenía una chapisteada. Cuando me habían arreglado un poco, entonces fue que me amó. Sino que está diciendo, fue el día que me encontró el Señor que yo sentí su amor. ¿Y quién era yo? Dice Juan. ¿Y quién era yo el día que él me encontró? Mira el nombretico que le tenían. Los hijos del trueno. ¿Cómo le gustaría a usted que a sus hijos le llamen eso? Los hijos del trueno. ¿Qué significa ese apodo, hermano? Hijo del trueno. Que era buena gente el tipo.
Eran buenísimos esa gente, se llevaban bien con todo el mundo. Ahí, siendo el hijo del trueno, ladrones, mentirosos, fornicarios, idólatras, todos los pecados del mundo, ahí fue cuando él sintió el amor de Dios en esa condición. Bendito sea su nombre. Por eso la Biblia lo pone en tiempo pasado, para hacernos reflexionar, para que tú sepas del amor de Dios. Que en la condición que tú estés, así Él te ama. Hace unos años atrás, cuando yo estaba estudiando para ingeniería, uno de mis trabajos era en las secundarias básicas, los muchachos que estaban estudiando lo que se llama en inglés drafting, diseño, arte, planos. Yo era el asistente del maestro. Y mientras que yo ayudaba a los estudiantes, les hablaba de Cristo, que en los Estados Unidos es ilegal. Usted no puede hacer eso en un salón de clase. Pero decía que me voten. Y ahí Dios me dio 2 almas. Entonces yo lo cité a un estudio bíblico en mi casa. Y se llegaron a mi casa 3. Los 2 que habían evangelizado y habían aceptado al Señor, y uno que venía todo endrogado. Yo vivía en un segundo piso. Y cuando más o menos me enteré que llegaron, yo me paré en la escalera. Y el que venía drogado venía así, mira. Así venía. Había estado todo el día fumando marihuana y oliendo cocaína. Entonces vienen al estudio bíblico. Y yo pongo 3 sillas y me siento frente de ellos. Y el drogado estaba en el medio. Y se sentaba y hacia allá, para los lados. Así. Así. Yo dije, voy a hacer el estudio bíblico corto porque este no va a aguantar mucho aquí. Entonces, di un estudio bíblico corto y le pregunté, ¿quieres aceptar a Cristo? Y me dice, ¿y tú no ves cómo yo estoy? Le dije, ¿quieres aceptar a Cristo o no? Pues yo no sé, yo creo que así como yo estoy, yo no puedo aceptar a Cristo. Le dije, el Señor dice en su palabra que tal como eres de pecador, que vengas al Señor. Y ahí estuvimos para atrás y para adelante, y él, para que lo dejara tranquilo, me dice, pues dime qué tengo que decir. Y digo, le levanta la mano derecha. Levantó la izquierda. Dígole, di conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. Y yo tengo que decir eso. Digo, dilo, muchacho, me arrepiento de mis pecados. Te recibo como mi Señor y Salvador. Te recibo como mi Señor y Salvador. Y así estuvimos un rato yo haciéndolo confesar. Y de repente se para de la silla. Se para. Y empieza a caminar para acá. Así, como un loco. Caminando para aquí. Y caminando para allá como un loco. Yo me eché para atrás y dije, este ya se quemó. Camina para aquí, camina para acá. Y se para y me dice, ¿qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? Digo, no te he dicho nada. ¿Cómo que no? Si se me quitó todo el jalado que tengo. Se me quitó toda la borrachera, ya en inglés, que es el high. Se me quitó el high. No sé cómo le dicen aquí. Se me quitó el high. Tú no sabes lo caro que me costó. Se empieza a enojar. Todo el día, la cocaína, la marihuana, todo se me quitó. Mira cómo estoy. Dígole, ahí tienes la prueba del poder de Dios. Ahora que estás en tu cabal juicio y que viste el milagro, ¿te quieres aceptar a Cristo o no? Y cayó de rodillas. Hizo la oración de fe. Aceptó a Cristo como su Salvador. Estuvo en nuestra iglesia. Se bautizó. Después se fue para el ejército. Regresó del ejército. Fue nuestro líder de evangelismo. Diácono de la iglesia. Lo entrenamos para el ministerio. Pastoreó una iglesia en Los Ángeles. Pastoreó otra en Boston. Pastoreó otra en West Palm Beach. Y todavía está sirviendo al Señor. Eso es lo que hace cuando tú entiendes que Él te amó. Tal como estás. Y cuando tú aceptas ese amor, viene un milagro de Dios a tu vida. El que nos lavó. El otro nos lavó. Y dice con su sangre. El que nos lavó de nuestros pecados
La Biblia es clara. El que nos lavó de nuestros pecados. Y fíjense que en toda esta fraseología, los términos son inclusivos. Juan se incluye, nos. El que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Porque no hay nada que pueda lavar el pecado, solamente la sangre de Cristo. Nos lavó. Y yo me metí a investigar, a mí me gusta meterme a investigar el original, lo que significa. Y la palabra lavar, en el original griego, la palabra es lobú o lobó, que significa quitar o erradicar lo impregnado. ¡Qué tremendo está eso! Lobut o lobot, lavó, erradicar lo impregnado. Y eso es lo que pasa cuando tú aceptas a Cristo. Tú llevas 33 años de idólatra. Y Cristo te arranca lo impregnado. La idolatría. Llevas 40 años en vicio. Y Cristo te arranca lo impregnado. Te lo quita. Años en la fornicación. Años en la mentira. Todo el pecado impregnado en los huesos, en el alma, en el corazón. Aceptas a Cristo y la sangre de Cristo rompe las cadenas. Arranca con todo lo impregnado. Pero luego en Primera de Juan, capítulo 1. Versículo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra de Dios que si alguno hubiéramos pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y de ahí dice limpiar. Y fíjense que Juan se incluye. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Se incluye para limpiar nuestros pecados. Y ahí la palabra original es la palabra tekut, que significa limpiar superficialmente, por arriba. Y eso me causó a mí, dijo, ¿cómo? Si la voz significa erradicar con eso que está metido en los huesos, que Dios lo ha quitado, lo que está impregnado, entonces ¿cómo ahora va a decir que esto es un tekut, una limpieza superficial? Fíjense que Cristo aclara eso en Juan capítulo 13. ¿Se recuerdan cuando Cristo le limpia los pies a los discípulos? Que le está lavando los pies a los discípulos y todo anda bien. Hasta que llega Pedro. Y cuando llega Pedro dice, no, tú a mí no me vas a lavar los pies. Todo andaba bien hasta que llegó a Pedro. Así nos pasa como pastores. Menos mal que a ustedes no les ha tocado ningún Pedro. Pero a mí cada rato me tocaba uno. Cuando yo estaba pastoreando esos 33 años, una vez le oré a Dios y le dije, Señor, ¿no me puedes mandar a alguien normal, por favor? Y el Señor le dice a Pedro, y Pedro dice, no, tú nunca me vas a lavar los pies. Y entonces el Señor le dice, si no dejas que te lave los pies, no tendrás parte conmigo. Y Pedro le dice, pues lávame la cabeza, y lávame las manos, y lávame todo lo que quieras. Y el Señor le dijo, el que está limpio no tiene necesidad, sino que solo le laven los pies. ¿Entendamos eso? Mira, aquí se puede entender fácil. Si usted vive en aquella casa de allá y usted se baña y va a venir a visitar otra casa por aquí y usted viene con sandalias y una túnica, todo el polvo se mete en la túnica. No usaban zapatos como nosotros tenemos, sino chanclas. Y todos los pies se te ensucian. Entonces en cada casa había un lebrillo, una vasija, y cuando la persona entraba, lo primero que hacían era lavarle los pies. Porque estaba limpio. Pero en el caminar se le ensuciaban los pies. Y nosotros ya estamos limpios por la sangre de Cristo. Ya el Señor nos lavó. Que significa, hermano mío, quitar la suciedad impregnada. Lo que teníamos impregnado de años y años y años, Dios nos lo quitó. Porque ya no somos idólatras. Porque ya no somos fornicarios. Porque ya no somos adúlteros. Porque ya no estamos en vicio. Ay. Pero por ahí, yo sé que no están aquí hoy.
Por ahí hay algunos cristianos que han sido lavados, pero sueltan sus mentiritas. Y algunas hermanas que no están aquí, de otras iglesias, que le encanta el chisme. Ya dejó la idolatría. Ya el hermano dejó los vicios. ¿Ves? Pero todavía es un enojón. Y no ha dejado que Dios abra la obra en su carácter. Entonces necesita por lo menos una limpieza superficial. Porque ya Dios le ha quitado todo el pecado. Pero al caminar en esta tierra, rozándose con otros seres humanos, su carácter, su enojo, su forma de ser, hace cosas que no debe. Entonces por eso Jesús dice que todos los días tenemos que venir a limpiarnos los pies. ¿Qué significa eso? Que continuamente tenemos que estar viniendo a limpiarnos lo que se nos ha pegado, hermano mío, en este caminar, en este mundo. Ya sea mentira, ya sea exageraciones, ya sea enojo, ya sea ira, ya sea falta de perdón. Todos los días hay que venir, hermano mío, Señor, límpiame con tu sangre, porque yo quiero servirte a ti y yo quiero glorificar tu nombre. Porque cuando un niño nace y está pequeño, mamá tiene que lavarlo. Pero ya cuando está grande, se tiene que lavar él. Entonces cuando tú te acercas a Cristo, el Señor te lava. Pero después que tú conoces la palabra de Dios, te tienes que lavar tú. Tú no te puedes quitar la falla del pecado. Tú tienes que ir donde te la quitan. Pero tienes que ir tú. Tienes que ser tú el que dice, Señor, estoy cansado de ser un mentiroso. Estoy cansado de estar enojado con aquel hermano. Estoy cansado de levantar falsos testimonios. Estoy cansado, dice una hermana, de estar con chismeo. Quítame este chismorreo de mis labios. Yo quiero servirte a ti, Señor. Yo quiero glorificar tu nombre. Alabado sea el Señor. Entonces tienes que ser tú. El que va al Señor. El que nos amó. El que nos limpia. Y el que nos hizo reyes y sacerdotes. Y voy a tratar de ser breve. Voy a tratar de ser breve. ¿Qué nos hizo? No dice que tú te hiciste, sino dice que Él te hizo. Hay gente que tiene una actitud de un complejo de inferioridad. Yo no soy nada, yo soy gusano, rastrojo de este mundo, pobre infeliz. Pues eso es lo que tú te estás haciendo. Pero Dios dice que si tú lo aceptaste, tú eres rey y sacerdote. Eso dice Él, aleluya. Hay otros que le hacen caso a todo el mundo. Hay otros que le hacen caso a todo el mundo. Que sienten el deseo de predicar la palabra, que sienten el deseo de servir a Dios, de hacer algo grande para Dios, de estudiar, de progresar en la vida. Y alguien le dice, tú eres muy bruto. Tú no sirves para eso. Y tú se lo crees. Qué bueno que el que nos hace rey y sacerdote no es ningún hombre. Ni ninguna denominación, ni de ninguna iglesia. Sino es el Señor el que nos da ese derecho. Aleluya. De reyes y sacerdotes. Y ahora te toca tú creerlo. Creer esa autoridad que el Señor te ha dado. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, yo estaba años atrás, creo que en segundo o tercer viaje o quinto, de que vine aquí a El Salvador, porque he venido como 30 veces. Y estaba yo en no sé qué parte de San Salvador, donde hay 5 calles que se juntan. Y una viene así como en una loma, en una caída. Y en medio de esas 5 calles, el semáforo estaba roto. Y tenían un policía en el medio de las 5 calles. Un policía flaquito, chiquitito. Y encima de eso, hasta feo estaba el hombre. Y el hombre estaba parado ahí con un pito. Y venía el tráfico por aquí. ¡Pip! Y se paraban. ¡Pip! Y se paraban. Y yo estaba parado
la banqueta viendo ahí, creo que fuimos a unas tiendas o algo, y de repente, por la loma, venía una troca que parecía que venía 100 millas, hermano, la troca. Y el policía en el medio, ¡pi! ¡pi! Y aquella troca para abajo. Y yo estaba mirando y decía, Dios mío, lo van a hacer una galleta ahí en el piso ahora. ¡Pi! 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 Y aquella troca con los frenos, por la loma para abajo, y que viene parando a 3 pies del hombre. ¿Quién usted cree que tiene más poder? ¿La troca o el flaco ese? Físicamente tiene más poder la troca, pero ¿quién tiene más autoridad? Vaya, ¿quién tiene más autoridad? El flaquito con un pito, ¿qué va a poder con esa troca? Pero tiene una autoridad que el gobierno del Salvador le ha dado para que dirija el tráfico. Y cuando él dice que tiene que parar la motocicleta, la bicicleta, la viejita en patines, la troca, el carro, el que sea, tiene que parar, porque se le ha dado una autoridad, merezcala o no. Merécela o no. Porque nadie se merece nada de lo que Dios nos ha dado. Mucho menos ser reyes y sacerdote. Un pastor estaba bien preocupado porque tenía como 100 gente y se quedó con 40. Y me llama a mí, uno de los pastores que yo entrené, y me llama a mí y me dice, pastor, aquí le estoy bien afligido, que se han ido casi todos y me quedan 40 nada más. Ay, hermano. Y yo le dije, bueno, yo sé lo que sufre un pastor cuando se le va la gente. Si se te va uno, no sufre. Pero tú sabes qué, hay que entender que no nos merecemos ni uno. Ni uno nos merecemos. Que Dios nos ha entregado a nosotros el privilegio de atender lo que es más valioso para Él. Lo que vale más para Dios que el oro, que la plata, que el petróleo del mundo entero, es un alma. Un alma por la cual Él derramó su sangre y murió en la cruz del pecado. Y la ha puesto en manos de gente defectuosa como nosotros, hermano. De gente llena de problemas. Que ni sabemos hablar. Y con nuestro lenguaje mocho, corto, contra nuestras palabras inapropiadas, muchas veces las almas se salvan. Y la gente empieza a llorar, triturada por el Espíritu Santo. Y los enfermos se sanan. ¡Oh, misericordia de Dios! ¡Aleluya! ¡Alabado sea su nombre! ¿Usted se imagina eso? Pedro el bocón, testarudo y cabezón. En Hechos capítulo 5, dice la Biblia que los delantales de su cuerpo se los llevaban a los enfermos y a los endemoniados. Los delantales, hermano. ¿Usted cree que Pedro no tenía defecto? Estudia la vida de él para que usted vea. Estudia la vida de él para que usted vea allá en Gálatas. Como antes que viniera la gente de Jacobo, se juntaba con los gentiles y con Pablo a comer. Y después que llegaron los celosos de la ley, Pedro por allá se iba por un lado con Bernabé, hasta que Pablo tuvo que reprenderlo. Y le dijo, eres digno de ser condenado. Eso es una hipocresía lo que tú estás haciendo. Ese era el Pedro que hablaba en lengua y que echaba fuera demonios y todo eso. Porque es más fácil al Señor quitarte el pecado que cambiar tu carácter. Fíjate para allá. ¿Sabía usted eso? Por eso hay gente que nosotros tenemos en la iglesia que todo el tiempo están teniendo problemas con otros. Y lo lindo es que se cree que la culpa la tiene todo el mundo. Muchacho, tú no te das cuenta que no tienes un amigo y que el único que tenía lo acabas de perder. Tú no te das cuenta que tú no te puedes llevar con nadie. ¿No serás el defectuoso tú? ¿No serás tú el que tienes que cambiar? Y este Pedro, los delantares, los pedazos de tela de su cuerpo, se lo llevaban a los endemoniados y el demonio salía. Pablo y Pedro en Hechos capítulo 5, su sombra echaba demonios. Usted se ha puesto a pensar en ese pasaje, que la gente venía de las ciudades y traía a los enfermos. Voy a terminar en unos minutos. Traían a los enfermos en camilla
y lo ponían en las calles para que la sombra de Pedro le diera. Y dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos y sacaba a los demonios. ¿Sabe lo que pasaba allí? De tempranito, ¿cuánta gente vendría para ser sanada y liberada? ¿Cuánta gente vendría? Sería algo equivocado yo decir que vendrían miles de personas. Miles llegaban y se pobrían en un lugar y decían, ¿y por dónde viene Pedro? Y Pedro estaba allá en la casa levantándose, desayunando, y todo el mundo velando para ver por qué calle iba a bajar Pedro. Porque le tenía que pegar la sombra de Pedro, no era la sombra de un árbol, ni de un gato, ni de un perro que pasara por allí. Entonces tenían que ver, ¡ay, salió Pedro de la casa! A ver por qué calle va a venir. Y todo el mundo corriendo con las camas y los enfermos y el cojo y el endemoniado amarrado por ahí con una soga a llevarlo para allá. Y luego, ¡ay, que viene por esta calle! Entonces, ¿de qué parte está el sol? La agarraron, ¿eh? ¿De qué parte está el sol? Porque para que te dé sombra tú tienes que estar donde el sol te pegue y cree sombra. Si te pones de aquel lado, aquí no agarra sombra. Tiene que ser aquí. Entonces todo el mundo decía, ¿y por qué calle? Ay, por aquí no, por esta viene. Y viene caminando, viene por el medio de la calle. Ay, pónganse todos a este lado porque aquí hay sombra. Este era el pescador analfabeto, pero que aceptó a Cristo. Aleluya, que decidió dejarlo todo para seguir al Señor, bendito sea su nombre, que entendió que Dios lo había hecho. Ven acá, ¿él era hijo de rey o qué? ¿Tenía sangre azul? ¿De qué dinastía era? ¿De los Habsburgo o de los Borbones de España? ¿Descendiente de Felipe II o de Carlos V, rey de Alemania? ¿De qué sangre era este? Sabemos que su papá se llamaba Jonás, Simón, hijo de Jonás, y no sabemos más nada. Lo único que sabemos es que eran pescadores del vulgo, el concilio lo llamó, gente sin letra, así lo llamó. Pero mira la gloria que reposaba en él, porque él entendió que aceptar a Cristo tenía todos los derechos y la autoridad espiritual. Aleluya. Y tú, hermano, tienes que entender eso, que si tú crees de corazón, que si tú consagras tu vida para Dios, Dios puede usarte para sanar enfermos, para echar fuera demonios, aleluya, para hablar la palabra con autoridad, para ser un instrumento de gloria, porque Él te hizo reyes y sacerdotes. Termino con una ilustración. Cuando yo era niño, yo salí de Cuba a los 13 años. Llevo en los Estados Unidos más de 50 años. Pero en La Habana, en casa de mis abuelos, al frente había un museo. Y era el Museo Napoleónico. Había un millonario americano que por alguna razón había comprado una mansión ahí en el centro de La Habana. Por si alguien me está escuchando en algún lugar que conoce el área, a un costado de la Universidad de La Habana, al lado del antiguo Canal 4. Allí está el Museo Napoleónico. Yo no sé si existe todavía. Pero yo era un niño y yo me iba al Museo Napoleónico. Y allí estaba la cama de Napoleón. Este millonario compró la cama, compró la ropa de Napoleón Bonaparte, los uniformes de los soldados, algunos cañones. Y era una mansión como de 6 o 7 pisos. Y cada piso tenía algo diferente, lleno. Pero había una vidriera chiquitita. Y en esa vidriera había una muela. Una muela verde, toda sucia. Con una pinta de carie. Y decía un cartelito abajo: esta es la muela de Napoleón Bonaparte, que el millonario fulano de tal, en el año 1920, la compró por $25,000.
Y yo leí aquello. Yo estoy hablando del año 1964, 65 en Cuba. Tú sabes lo que eran $25,000 en aquellos tiempos. Y tú sabes lo que eran $25,000 en el año 1920. Yo me quedaba mirando aquello y decía, con tanta muela que botan aquí. Por una muela tuya no da ni un cacahuate. Yo miraba la muela aquella toda fea, verde, llena de caries. Comía por un lado $25,000, porque era la muela de Napoleón, fíjate. Porque lo que le dio valor a la muela no era la muela, sino el dueño de la muela. Y tú puede ser que te falten dientes, que estés medio calvo, que estés feíto, que estés un poco bobo, yo no sé, un poquito narizón, aleluya. Hermana mía, aleluya, cuando te casaste tenías una cinturita bonita, ahora se ha cuadrado todo, aleluya. Pero Dios dice que eres su princesa, Dios dice que eres su reina, que eres rey y sacerdote. Y lo que te hace valioso a ti no es lo que tú eres, es de quién tú eres, de quién tú eres. Gracias, Señor, por tu palabra y por este tiempo que hemos estado contigo. ¿Cuántos se han gozado? ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios? Mira, hermano, yo he sentido tremendamente la presencia de Dios, ha ido incrementando los cultos. En todo ha habido un sabor diferente. Ayer había una unción tremenda, donde había gente llorando, titulada por el Espíritu Santo. Y yo siento que hoy Dios ha estado hablando a las almas. Yo ni sé cómo hacer este llamamiento. Ni sé cómo hacerlo. Porque sabemos cómo hacer llamamientos. De una manera estructurada. Pasen los que se van a aceptar a Cristo, los que van a recibir sanidad, los que esto. Sabemos hacer esos 40 años haciéndolo. Pero tenemos que aprender que estas cosas pertenecen a Dios. Ponte de pie, hermano.